El regreso, capítulo 1. Todos los días por la mañana, por la tarde y justo antes de la última puesta del sol, el rey se encontraba en la alta terraza de su hija y contemplaba las colinas y las valles. Miraba hacia la cúpula redondeada de la montaña verde. Había desaparecido hace tanto tiempo, una eternidad. En sus pensamientos, a veces desesperado, podía imaginar a todos tirados en algún lugar, marrones secos muertos, o bien enraizados en la tierra, como en la antigua búsqueda de la muerte. Oh dioses de la montaña, rezó, manténganlos a salvo, que todos regresen a casa sanos y salvos. No pronunció oraciones especiales por la que más amaba, porque eso no sería lo suficientemente imparcial. Le gustaba más estar allá, arriba, en sus habitaciones, donde podía sentir su presencia y oler el elusivo aroma floral que aún se aferraba a sus pertenencias. De su apretada agenda, se tomaba tiempo para alimentar a sus pajaritos y limpiar sus jaulas, tal como cuidaba de sus otras mascotas pequeñas, sin confiar en que los sirvientes le brindaran el cuidado amoroso que él les daría, el tipo de cuidado al que estaban acostumbrados, pero para él, por amable que fuera, los animales no eran prodigios en su calidez y amor, no, como lo eran con ella. Todas las mascotas de Charita se desmayaron un poco, extrañándola, tal como a él. Todo el Dorraine, alto y bajo, estaban cansados de esperar. ¿Dónde están nuestros hijos? Gritaban en masa ante su palacio. Los enviaste a una búsqueda imposible, un viaje irrazonable, nunca regresarán. Cuanto mejor se hubieran olvidado y perdonado el horror de Baribar. ¿Cómo hemos sacrificado a nuestros mejores jóvenes y sin ningún propósito, majestad? ¿Cómo ha podido tener tan mal criterio? Ah, pero es difícil, se quejaba Rasfar a Estral cuando le hacía una visita diaria. Saber cuánto es lo correcto es incorrecto y cuándo lo incorrecto es correcto. Estral no le hacía caso. Estaba ocupado como siempre mirando por su telescopio, anotando esto o aquello, ocupando cada segundo de sus días con algo que consideraba de importancia trascendental. Dime, Estral, ¿qué dicen las estrellas? Dime cuándo volverán. Pues eso era lo único que realmente le interesaba a Rasfar. Entonces Estral juntaba sus nudosas manos, en su propia expresión privada, para un tema que le gustaba tanto, el tema de las estrellas y su significado. Comenzaba una abrumadora explicación de las complejidades de las justaposiciones de esta estrella con las de otra estrella, y había al menos 2 docenas de interpretaciones, suficientes para dejar al rey aturdido. En verdad, se decía, si alguien le arrojaba una astilla a Estral, él le arrojaría de vuelta a un árbol, y tú trata de encontrar esa astilla de nuevo. Están de regreso, las estrellas lo dicen, dijo Estral, viendo la impaciencia del rey. Han estado en la montaña verde y están regresando a casa. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Están vivos? ¿Todos? Preguntó el rey con miedo. Estral se puso muy pensativo, arrugando su cara arrugada como una ciruela pasa, hasta formar una pequeña bola apretada. Las estrellas dicen que uno está muerto, un humano, 2 animales. Oh, queridos dioses, el humano es hombre o mujer. Las estrellas no hablan tan minuciosamente. Para ellas no hay diferencia entre hombres y mujeres. ¡Ja! Rasfar golpeó con fuerza la mesa, llena de mapas enrollados en los cuerpos celestes. No me sirves de nada, Estral. Si no puedes leer los mapas con más precisión, mira otra vez a ver si alguno de los muertos es mujer. Es mejor no saber tanto, dijo Estral, con voz trémula, pues el rey lo mantenía ocupado día y noche, buscando detalles escritos en el cielo. Pero un rey era un rey, incluso para una persona muy especial, como el hombre más sabio de todo el Dorraine. Así que Estral se volvió hacia el telescopio. Entrecerró su mejor ojo y miró fijamente al espacio. La suya no era una ciencia exacta, era una combinación de intuición y conocimiento calculado, no solo de las estrellas, sino de lo que sabía de la naturaleza humana. Vi un poco de polvo, podría significar que uno de los muertos es mujer, pero también podría no ser así. El rey aplastaría la mesa con el puño, entrecerró los ojos con exasperación. ¿De qué color es el polvo que acabas de ver? Estral también entrecerró los ojos y miró cada vez más de cerca. Parece ser de muchos colores. Oh, fue muy malo oír eso. Doblado por el peso de lo que podría ser, el rey descendió las empinadas escaleras de caracol. Regresó a su despacho y comenzó la rutina diaria. Y todos los días transcurrían tan lentamente, tan aburridos, tan iguales, como si toda la vida estuviera pendiente y esperando una razón para continuar. Rasfar había perdido el entusiasmo por las comidas, por las reuniones oficiales, por pronunciar discursos, por lanzar nuevos aviones voladores, por mirar a su esposa, por abrir cartas, por firmar papeles, incluso por bañarse y peinarse. Leyó una lista de interminables peticiones de las tierras fronterizas inferiores y bostezó profundamente. El fuerte dolor en el centro de su pecho se estaba convirtiendo en piedra, de modo que permanecería allí para siempre si ella no regresaba. Se permitían 3 esposas por hombre y solo 3 hijos,
una esposa para los días de su juventud, una esposa para la edad media y una esposa para la vejez. La vara fue su esposa de la vejez y Charita su última hija que nació de esa esposa. Nunca tendría un hijo, salvo por medio de Charita, y podría ser su polvo en el cielo. En los viejos tiempos, un hombre tenía tantas esposas como morían jóvenes y lo obligaban a tomar otra. Un hombre podía tener tantos hijos como fuera capaz, y cada uno de ellos era necesario desesperadamente. En aquellos tiempos como en estos, nacían 3 veces más niñas que niños. Niñas prescindibles. Vaca había tenido suerte de tener 12 hijos y solo una hija. Y yo he tenido 3 esposas, 3 niñas, pensó Rasfar, pero no con amargura para él. Charita era a la vez hija e hijo, amigo y amiga, compañera, niña y par, que le daba todo lo que calmaba su corazón y le daba paz. También era extraño que viniera de la vara, que a veces podía irritarlo más allá de lo creíble, y otras veces ser tan dulce y complaciente que era un deleite. La esposa de su juventud nunca le había respondido, mansa y dócil, bonita y casi muda, y eso también podía resultar aburrido. A su esposa de mediana edad la había amado desesperadamente, porque en ese momento había temido envejecer, en volverse impotente, resentido porque tenía otra hija con ella. Pensó en Charita, que había dicho que tendría un hombre que la mantuviera como esposa todos los días de su vida. Las reglas y leyes de El Rein son tan injustas con las mujeres, padre. Si un hombre puede tener 3 esposas una a la vez, ¿por qué no dejar que cada mujer tenga 3 maridos? ¡Qué inaudito! ¡Qué ridículo que dijera algo así! No habría equilibrio de esa manera. Demasiadas mujeres, no suficientes hombres, y las mujeres eran famosas por no necesitar a los hombres tanto como ellos las necesitaban a ellas. De hecho, su hija podía tener ideas poco comunes. Una conmoción fuera de su oficina interrumpió sus pensamientos. La vara irrumpió en su oficina, terriblemente emocionada. Su rostro redondo y verdoso se iluminó, por lo que sus ojos morados brillaron. Rasfar, debes venir conmigo a la torre. Estral ha visto algo moviéndose en las llanuras salvajes. —¿Vai, Sol? —preguntó, con el corazón dado un vuelco y empezando a acelerarse. —¿Qué más nos importa? —preguntó ella, y poniéndose de pie de un salto, esparciendo los papeles oficiales por el suelo. El rey corrió tras la figura de su mujer, que ya estaba desapareciendo. Corrió de una manera poco digna y nada majestuosa tras su esposa, y pronto la alcanzó y siguió adelante a toda velocidad, llegando a la escalera secreta y subiendo los escalones de 3 en 3. Agachado en una silla, Estral dormitaba, totalmente despreocupado. Sus numerosas notas cubrían un suelo que siempre estaba cubierto de papeles. El rey fue directamente al visor. Se agachó para poner el ojo en él, pues era mucho más alto que Estral, y el telescopio ya estaba apuntando correctamente a la bahía Sol. Jugueteó con la lente mientras la reina lo empujaba con impaciencia. Date prisa, querida. No puedo esperar a saberlo. Mira y ve. Son ellos. Nuestra hija está volviendo a casa. Por fin. No podía esperar. Que eufemismo. Enfocó cuidadosamente y escudriñó lentamente las lejanas llanuras de Sol Bahía. Las colinas circundantes le impedían tener un alcance amplio, pero había una pequeña fila de puntos en movimiento. Jugueteó nuevamente con los lentes y logró acercar y ampliar los puntos oscuros. La vara, dijo emocionado. Estoy seguro de que son ellos. Puedo ver los carros y los hombres a caballo y valientemente trató de contar a los jinetes, pero no fue posible. Consideradamente, Rasfar le entregó el lente a su esposa para que ella también pudiera ver. Oh, mi querida, mi preciosa hija está volviendo a casa. Rasfar, he estado tan asustado por ella, tan asustado de que nunca la volviéramos a ver. Has tenido 3 hijos, pero yo solo he tenido una, y la amo tanto, y pensé que si moría nunca te perdonaría por dejarla ir a un viaje tan ridículo. Una chica de la crianza de Charita, solo con 20 hombres jóvenes. ¿Qué crees que le han hecho durante todos estos meses? ¿Cuántas veces el rey se había preguntado lo mismo, aunque respondió con naturalidad y confianza? Todos son jóvenes responsables y respetables de las mejores familias, y les instruí detalladamente sobre cómo debían tratar a nuestra hija. Además encargué a Dragon que cuidara de ella de manera particular y personal. A él estalló la vara, nuevamente sorprendida por su elección. ¿Por qué no a Reikin? ¿Por qué elegiste a un hombre de las tierras fronterizas inferiores y no a uno de los nuestros? El rey parecía muy severo. Ahora escúchame, la vara, eres una mujer y no juzgas a los hombres. Resulta que yo soy muy buena juzgando a los hombres. No puedes negarlo. Tengo la habilidad de ver a través de una fachada falsa y casi leer las mentes. Y Dragon ama sinceramente a Charita. Además es rudo y está acostumbrado a vivir de una manera primitiva.
Y lo sepas o no, nuestra hija se siente muy atraída por Dragon. Los ojos del rey brillaron de diversión, pues tenía algún conocimiento oculto de que no le había revelado a su esposa. Minutos después, todo el Dorrain estaba alerta. Sus hijos estaban regresando a casa. Desde afuera de las provincias llegaron todos los padres corriendo por las carreteras, encintadas hacia Far Agward. Tras los padres vinieron tíos y tías, abuelos, primos, vecinos y amigos, además de todos aquellos otros que tenían que estar en la ciudad capital para la conmovedora ceremonia de bienvenida. Se hizo necesario que el rey enviara una advertencia, que apareció en los reflectores de noticias: ninguna alma en Dorrain debe intentar amontonarse bajo la única cúpula de Far Andra. No hay lugar para más. Quédense en casa y observen la celebración en la comodidad de sus hogares, o de lo contrario terminarán durmiendo en los parquets. Día a día, las manchas oscuras en movimiento en el desierto se hicieron más y más grandes. A veces, la ondulación del terreno las ocultaba a la vista durante largos periodos de tiempo, y luego reaparecían mucho más cerca que antes. El rey envió soldados a caballo para proteger a la delegación que regresaba de ser atacada por los proscritos, como habían sido atacados cuando se fueron, porque Estral les había informado de eso al rey, sorprendiéndolo. ¿Quieres decir que esos hombres que desterré a vivir allá afuera de las cúpulas atacarían a nuestra cabalgata, que incluía a mi hija, después de que la salve la vida? Cuando eran ese pip, hay algunos que nunca aprenden. El lento avance de la caravana que regresaba dio tiempo para planificar y preparar para la mayor celebración que el Dorrain había conocido. Cada estandarte, bandera, cinta y banderín fue sacado de los armarios y alacenas y colgados a lo largo de las avenidas. Las ollas servían y los hornos horneaban, porque nada era demasiado bueno o demasiado problema para preparar para los buscadores de la verdad y la justicia, sus propios jóvenes, valientes y maravillosos. Las grandes puertas arqueadas de Far Andrat se abrieron de par en par, y la multitud salió corriendo a la calurosa zona sin protección. Muchos, por primera vez en su vida, corrieron en competencia para ver quién llegaría primero a la cabalgata que regresaba. Dejaron de correr cuando vieron el primero de los jinetes que regresaban, llevando un palo largo con la bandera púrpura y azul blasonada con oro para la casa de Far Agud, y ordeando, junto a él había otra bandera verde para los dioses de la montaña. Su señal preestablecida, el estandarte verde del logro. Habían estado en la montaña y habían hablado con los dioses y habían vivido para contar la increíble historia. La misión imposible se había cumplido. Era increíble, era más de lo que habían esperado. Habrían estado tan felices de tenerlos de regreso en su casa, sanos y salvos, aturdidos por el asombro. Al principio se quedaron sin aliento, luego alguien menos tímido vitorió. Entonces todos vitoriaron, gritaron, lanzaron sus sombreros al aire. La gente contaba con los jinetes que iban llegando a la casa, acalorados y cansados, con los uniformes descoloridos, rotos y sucios. Los hombres estaban sin afeitar, aunque sonrientes y parecían felices. Todos contaban a los hombres 2 o 3 veces. Uno faltaba. Esto los hizo reflexionar. 3 estaban muertos, 3 no regresaban. Entristecidos, los aplausos terminaron. Eran idealistas. Lo querían todo tan perfecto. No era fácil para ellos dejar que una vida se apagara en la oscuridad eterna, sin una porción de triste respeto y arrepentimiento. Una madre gritó cuando vio que era su hijo el que faltaba. Un padre tomó su cuerpo flácido en sus brazos y trató de consolarla. Sharita escuchó el grito y giró la cabeza para ver a los padres de Marcan, y se estremeció. Por dentro, mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. O no, iba a ser fácil de explicar. Iba a ser una prueba peor que enfrentarse a ese enorme dios. Alguien se acercó a su montura y le susurró: «Ánimo, princesa, y conceda volver a decir una mentira». Las viejas fuerzas de pensar no se dejan de lado fácilmente por nuevas causas. Nadie lo sabrá. Todos los hombres han jurado respaldar las historias de que Marcan cayó en una caverna negra, y eso también explicará la pérdida del caballo. Sin que la princesa lo supiera, su carro había sido limpiado a fondo. Qué bonito hacer lo que él quería. Qué sencillo mentir. Sus ojos se encontraron con los de Dragon. ¿Volverás a ver a Raymond?, preguntó en voz baja. Por los dioses, Charita, susurró Dragon, mientras mantenía una sonrisa pegada a su rostro. Eres la mujer más exasperante. En un momento como este, ¿qué diferencia hay? Vi que tus ojos escudrillaban a la multitud como si la estuvieras buscando. Algo parecido a un gruñido retumbó en la garganta de Dragon. Charita, uno de tus rasgos más molestos de tu esfuerzo por abrirte pasó a través de la mente de un hombre y buscar cada pequeño rincón oculto. Hay una parte de mí que me pertenece solo a mí. Charita mantuvo la mirada fija al frente.
aunque ella también sonrió e inclinó la cabeza a la derecha, a la izquierda, cuando alguien la saludó. Recordó la noche en que ella y Dragon se habían dejado llevar por su amor mutuo, y sin embargo él había susurrado el nombre de Raymond. En sueños. Rasfar solo tenía ojos para su hija, tan sucia, cansada y desaliñada como los otros viajeros, y nunca la habían amado tanto. Observó cómo el hijo de Ronca ayudaba a Charita a bajar de su caballo, y oyó a la multitud suspirar y luego vitorear, pues eran románticas además de idealistas. A partir de ese simple acto supo que su hija había cambiado, pues nunca antes había permitido que nadie la ayudara en lo más mínimo, y en qué otros aspectos habían cambiado. Se preguntó, mientras su corazón se alegraba. Charita corrió directamente hacia él. Sin dignidad ni aplomo, se arrojó a los brazos de su padre, que le esperaba, y por fin él volvió a ser un hombre completo. El dolor hueco en el pecho de Rasfar se llenó de alegría desbordante. Entonces la princesa abrazó a su madre e incluso el ministro Garrap, que se convirtió en un ejemplo de expresiones de nerviosismo y agitación que finalmente terminaron en alegría. Brotaron lágrimas de sus ojos, luego regresó junto a él y se quedó abrazando a su madre y su padre, y observó cada uno de los hijos de Azul se apresuraba hacia su propia delegación de parientes y amigos que los esperaban. Charita trató de no mirar a los padres de Marcan, a su hermano y hermana, a sus tíos, tías y abuelos, que solo se quedaron desamparados y perdidos en una multitud de tantos que eran felices. Los viajeros exhaustos tuvieron tiempo para descansar, bañarse, refrescarse del polvo y la suciedad de Beisol. Luego, todos bajaron a la gran rotonda oval del consejo y se sentaron con los líderes de 20 provincias, con el rey y todos sus ministros. En los balcones escalonados que bordeaban la sala oval, las familias y los amigos cercanos de las delegaciones que regresó a los dioses también estaban sentados y esperaban escuchar sobre sus aventuras. Esperaban sin aliento, todos muy conscientes de que este era un día histórico, que quedaría escrito durante años y años. Nadie alzó la voz para cuestionar el derecho del hijo de Ronca cuando asumió la palabra en nombre de los demás viajeros. Había sido el capitán, los había guiado hasta los dioses, y de regreso, era una historia extraña y fascinante la que contaba. En sus mentes no se habían imaginado qué o quién era un dios. Las complicaciones de esa fantasía siempre los había dejado de la deriva. Sin siquiera una imagen en la mente, ahora que vienen obligados a cambiar y reorganizar sus nebulosas, meandró en una quinta esencias más definida. La montaña verde no era una montaña en absoluto, sino una nave metálica del espacio, de otro mundo más grande que el suyo. Ni una sola vez habían mirado hacia las estrellas centellantes y relucientes, ni siquiera habían considerado que pudiera haber otra vida viva en ellas. El día anterior habían estado demasiado ocupados escabulléndose por el suelo con insectos en busca de algo para comer o de un agujero en el que esconderse. Durante los días en que construyeron y remodelaron sus vidas dentro de las cúpulas transparentes, ni una sola vez habían expandido su pensamiento para mirar hacia las regiones oscuras del espacio exterior. Esa abstracción los había eludido. Ni siquiera Estral había expresado su creencia en otros pueblos, en otras formas de vida en las estrellas. Hasta entonces solos habían creído en la competencia contra los elementos por la supervivencia. Oh sí, verdaderamente este era un camino maravilloso y emocionante sin límites para los sueños. Con dificultad, los que estaban en la sala del consejo volvieron a llevar sus pensamientos a la larga mesa. Eran hombres firmes que iban paso a paso, o eso creían ellos mismos. Dinos, Dragón, hijo de Ronca, en manos de quien puso el dios la culpa por la muerte de Barikvar. Dragón, que estaba de pie, miró a Charita, sentada cerca, y puso sus manos sobre la de ella, que estaba sobre la mesa, y le apretó los dedos con fuerza. Había logrado explicar con éxito la muerte de Marcan. Ahora debía contar con éxito esta otra parte difícil de su relato. No era un dios como yo esperaba, absoluto y omnisciente, como había supuesto que sería. Es como nosotros, considerando cómo toma una decisión. Deja muy en claro que no sabía ni podía saber nada de Baribart, así como no sabía nada de todo el Dorrein, ni de ninguno de nosotros, hasta que llegamos y tocamos esa impotente pata plateada de su nave verde. Él, con su enorme tamaño, no sabía nada de nuestra pequeña y diminuta existencia. Algunas personas de la habitación palidecieron al oír eso, por lo que Dragon dijo rápidamente: «Pero no sospechamos siempre que posiblemente los dioses no nos vieron. Nunca respondieron a nuestras oraciones o nuestras súplicas. Aún así seguimos creyendo, porque sabíamos sinceramente en nuestros corazones que estaban allí, y lo eran. Dos a la vez, ahora solo uno, y él es un dios de un tamaño tal como no puede ser comprendido, por lo que su sabiduría también es de ese tamaño proporcional.
Ha visto cosas que nunca hemos pensado o soñado. Imaginó su mundo para nosotros y qué tamaño debe haber sido, todavía lo es, en algún lugar. Tenían tantos problemas en su gigantesco mundo verde y azul que nosotros no tenemos, continuó Dragón. Tenemos a los Pufars, una bendición que lo habría salvado de agotar su mundo de recursos naturales para alimentarse y cuidar de sí mismo. Gastaron todo sin pensar en la saciedad y se regordearon en formas de autogratificación en esfuerzos por satisfacer todos los sentidos y todos los apetitos. Cometieron sus errores y pagaron caro por ellos. Ahora, Dios en su sabiduría de experiencias pasadas dijo que nosotros también estamos cometiendo nuestros errores y pagaremos caro por ellos también. Hasta el rey contuvo el aliento al oír esto, pero nadie habló, solo siguió escuchando atentamente mientras Dragon continuaba.